Muy buenos días con todos y muchas gracias por conectarse a otro de los webinars que hacemos siempre mensualmente. Como ya saben, la idea siempre es juntarnos una vez al mes para poder repasar lo que pasó en el mes anterior, en este caso el mes de marzo, ¿no? Y como siempre lo que vamos a ver es un poco cuáles son los resultados de los portafolios que nosotros tenemos, de nuestros fondos mutuos, qué fue lo que pasó en el mes de marzo con respecto al mundo de inversiones, ¿no? Y por qué se movió el mercado de la manera en la que lo hizo, qué cosas nosotros esperamos y qué recomendamos dada la coyuntura en el mundo de inversiones actualmente. Y en este caso en particular, al final también les vamos a mostrar y presentar un proyecto especial que tenemos trabajando hace un tiempo y que estamos próximos a lanzar para que ustedes también puedan entender un poco en qué consiste, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le paso el micrófono a Luciana, que es la encargada de inversiones aquí en Independiente, para que les cuente un poco qué es lo que ha pasado en el mes. Hola a todos, gracias Nico, gracias a todos por estar acá. Bueno, como siempre vamos a ver un poquito de los resultados del mes de nuestros fondos mutuos. Como bien saben, nosotros tenemos 4 fondos mutuos, pero los primeros 2 son los únicos que están operativos actualmente. El Fondo Mutuo Independiente PMG, que es nuestro fondo más importante, con el que empezamos y de hecho el que tiene la mayor cantidad de plata, y el Fondo Mutuo Independiente Agresivo, que es uno que sacamos un poco más adelante para poder ayudar a gente que quería tomar un riesgo un poquito mayor, ¿no? Ambos fondos y los otros 2 que todavía están en preoperativos, solo para recordarles, mantienen la misma filosofía, solo invertimos en dólares, solo en Estados Unidos y solo a través de ETF, que son estos vehículos súper eficientes que nos exponen de manera diversificada a índices y no necesariamente a un activo específico. Entonces, el Fondo Mutuo Independiente PMG, que es el que sigue la tesis del Multifamily Office y con el que primero empezamos, ha rendido 0.37% en el mes de marzo, recuperando un poco de la caída del año. Vamos en un rendimiento del año de menos 2.30 y en un rendimiento anualizado de 5.50 si tomamos en consideración el portafolio modelo AMNIC que tiene una historia desde el 2009. Por otro lado, tenemos nuestro fondo mutuo independiente agresivo, que es el fondo que es solo de acciones, que es para un perfil de riesgo definitivamente más agresivo y donde está menor parte de nuestras inversiones. En febrero ha rendido 2.40 positivo, también recuperando gran parte de la caída de enero y febrero, y mantiene un rendimiento de casi 5% negativo en lo que va del año, y un rendimiento anualizado, si tomamos en cuenta la historia de un portafolio similar, desde julio del 2009. Bueno, ¿qué pasó en el mes? Básicamente creo que hay 2 puntos importantes a destacar. Las acciones recuperan gran parte de la caída del año y los bonos sufren una caída bastante fuerte por el tema de las tasas de interés. Desaparecieron. Entonces, ¿cuáles han sido los principales acontecimientos o situaciones que han pasado en el mes que hacen que el rendimiento sea o esté como está? Lo primero es el precio del petróleo, que llegó a máximos de 12 años a raíz del tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Para los que no saben, Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo, de hecho es el segundo más importante, el primero es Estados Unidos, y es el principal exportador de petróleo al mundo. Entonces, sin duda, esto genera cierta incertidumbre a la cantidad de oferta que va a haber de petróleo en el mundo, y el precio del petróleo llegó a máximos históricos desde hace 12 años. De hecho, en el 2008 había estado en $144, y en algún momento de alguno de los días de marzo llegó hasta 132, pero como precio de cierre, digamos, de mercado, llegó hasta 123, e igual es máximo de 12 años, y esto tiene un montón de impacto en la inflación de el mundo en general, ¿no? Y justamente de la mano con esto, la Reserva Federal finalmente llegó a subir las tasas de interés de referencia en 25 básicos, 0.25%, que era lo que ya esperaba el mercado, con el objetivo de controlar la inflación, ¿no? De hecho, esto generó también un poco de alivio en el mercado de acciones, porque era algo que ya se esperaba, digamos, ¿no? Y que vino acompañado de un discurso de la Reserva Federal que hablaba de la solidez de la economía americana, ¿no?
a raíz de esta subida de tasas de interés de la Reserva Federal y de las expectativas hacia adelante de los inversionistas, las tasas de interés de mercado, que seguían justamente por esta tasa de interés de referencia, subieron fuertemente en el mes. De hecho, han tenido la subida mensual más grande después de muchos años, si no es la más grande de la historia. La tasa de 10 años subió 0,50% casi, y la tasa de 2 años, que es la de corto plazo, subió 0,87%. ¿No? Es una subida de más del 50% del nivel donde estaba. Y por eso es que el precio de los bonos ha sido bastante impactado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con las tasas de interés? Como les contaba, la Reserva Federal finalmente finalmente logró subir las tasas de interés de referencia, como esperaba el mercado, y la subió en 25 básicos, luego de la última subida que ha sido en el 2018. ¿Esto qué generó? Como les decía, que las tasas de interés de mercado, que es el gráfico de la derecha, suban fuertemente. Ahora, la subida que ha tenido la tasa de interés de 2 años, que es la de corto plazo, ha sido la subida más alta mensual de la historia. Nunca la velocidad de la subida había sido tan alta. Y esto tiene mucho que ver con que las perspectivas del mercado son que la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas de interés o va a tener que subirlas de manera más acelerada para poder controlar la inflación. Y esto es un poco lo que dicen estos gráficos. Si ven en el gráfico de la izquierda, lo que vemos es la tasa de referencia, la de la Fed, y vemos la tasa de gobierno de 2 años, que es la tasa de interés de mercado. Y existe una diferencia tal que no ha existido nunca en la historia. Eso significa que los inversionistas, que son los que determinan esta tasa de interés de mercado, están esperando muchas más subidas, se están adelantando a las subidas de tasa de interés que van a ver a lo largo de este año. ¿Y por qué es que se están adelantando estas subidas? ¿O por qué creen que la Fed va a tener que subir las tasas? Por el tema de la inflación. Como ven en el gráfico de la derecha, tampoco nunca ha habido tanta distancia o tanto spread entre la tasa de inflación y las tasas de mercado. Evidentemente, esa tasa de inflación va a ir tendiendo a un nivel promedio de más o menos 4 o 3% hacia fines de año, pero igual la tasa de interés del mercado va a ir subiendo probablemente de la mano, ¿no? Al igual que la tasa de interés de la Reserva Federal. ¿Qué ha pasado con los bonos a raíz de esto? ¿Y por qué es tan importante hablarlo? Porque al final las tasas de interés tienen un impacto directamente en el precio de los bonos. Por definición, los bonos han tenido la peor caída en más de 50 años. Y justamente por eso es que nosotros invertimos en los bonos de mejor calidad y de menor plazo. Si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, los bonos, por ejemplo, de gobiernos de países emergentes llegaron a caer hasta 14% en algunas fechas de marzo y han terminado cerrando marzo 10% abajo en lo que va del año. Los bonos, por ejemplo, corporativos y de gobierno de Estados Unidos de mejor calidad han caído solo 6% y sin tener tanto movimiento de corto plazo, tanta volatilidad. El portafolio de bonos que mantiene el fondo PMG, porque el fondo PMG, como bien saben, tiene una mezcla de acciones y bonos, la parte de bonos que mantenemos en ese portafolio ha caído solo menos 3%. Justamente porque nosotros invertimos en los bonos de mejor calidad y de menor plazo. ¿Por qué es que nosotros mantenemos una posición de bonos en el portafolio? Porque de hecho hay muchos clientes que en los últimos meses nos han estado preguntando mucho sobre si vamos a hacer algún cambio en el portafolio respecto a los bonos, porque vienen las tasas de interés, pero existe una razón por la cual nosotros mantenemos bonos en el portafolio, y también existe una razón por la cual nosotros mantenemos este tipo de bonos en el portafolio. Si ustedes ven en el gráfico de la izquierda, podemos ver nuestro portafolio de bonos en los últimos 12 meses, de la parte de bonos del portafolio modelo GAMNIC versus un portafolio típico de bonos latinoamericanos que tiene bastante gente en la banca privada. Este portafolio típico de bonos de Latinoamérica ha rendido menos 8% en estos 12 meses y, como ustedes pueden ver en el gráfico, con mucha más volatilidad, ¿no? Nuestro portafolio de bonos del portafolio modelo GAMNIC ha caído solo 3% y digamos que con mucha más estabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las características de los bonos? Como les decía, nosotros siempre elegimos los bonos de mejor calidad,
con la duración más baja y con la capacidad de proteger en momentos de incertidumbre. ¿Por qué los tenemos en el portafolio? Porque son los instrumentos que nos permiten mantener la estabilidad en el rendimiento y que cuando el mercado de acciones y la gente se asusta mucho y se genera mucha incertidumbre, estos bonos no se caen tanto, lo que nos permite poder comprar más acciones para tomar o para poder tomar una mayor posición para el regreso. ¿No? Si nosotros, por A, B, Z motivo, no invirtiéramos en Estados Unidos, en los bonos de mejor calidad y con duración más baja, no podríamos vender los bonos y realizar una pérdida muy grande para poder comprar acciones. Entonces, justamente por eso tenemos los bonos de mejor calidad que se mueven poquísimo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La incertidumbre y el miedo sobre la posible Tercera Guerra Mundial, que en algún momento se creyó hacia fines de febrero, se disipan, y eso es lo que ha hecho bastante que las acciones suban en el mes. Pero lo más importante, digamos, en este mes, o lo más representativo, ha sido que la subida de tasas de la Reserva Federal, sabemos que esta tendencia va a continuar y que podría de repente ser más acelerada de lo que ha venido siendo o de lo que normalmente hace la Reserva Federal, porque definitivamente estamos en un escenario de mayor inflación y en un escenario de la economía bastante sólida, con un mercado laboral muy sólido, ya en niveles de desempleo prepandemia de 3.6, ¿no? Esta subida de tasas de la Reserva Federal también debería estar acompañada de la venta de bonos de largo plazo de la Reserva Federal. A este acto se le conoce comúnmente en el mundo de inversiones como la reducción en la hoja de balance. No sé si en algún momento han escuchado, pero es básicamente lo contrario al quantitative easing, a la inyección de liquidez. Básicamente quitan liquidez y de esa manera lo que generan es controlar un poco más la demanda, sobre todo en la parte de largo plazo, y alinear las expectativas de mercado a futuro para no generar una crisis, ¿no? Uno de los grandes miedos entre los inversionistas es este tema de la inversión de la curva. Si la subida de la tasa de la Reserva Federal viene acompañado también de una venta de bonos de largo plazo, esa inversión de la curva no se va a dar o no va a ser sostenida, ¿no? Las subidas de tasa de mercado en el último mes ha sido definitivamente una sobrereacción. Nunca en la vida se ha dado una subida tan acelerada y es probable que regrese un poco antes de seguir subiendo de la mano con la Reserva Federal, ¿no? Esto ha sido sin duda algo bastante fuera de lo común, ¿no? La volatilidad en los bonos sin duda va a continuar y por eso es que es tan importante mantener la estrategia de estar en los de mejor calidad, menor duración y Estados Unidos, que son los más seguros del mundo. Nuestra recomendación, como siempre, es mantener la estrategia de invertir solo en Estados Unidos, tanto en acciones como en bonos, y en bonos mantener una menor exposición a bonos corporativos que tienen mayor riesgo y una menor duración en los bonos de largo plazo de gobierno. De hecho, esta es una estrategia que nosotros venimos o decidimos aplicar desde febrero del año pasado. En febrero del año pasado, nosotros en el portafolio modelo GAMNIC, en el fondo, redujimos la duración de los bonos de gobierno de largo plazo y además a inicios de este año también bajamos la posición de los bonos corporativos, ¿no? Entonces de esa manera nosotros también estamos expuestos en menor medida a la volatilidad causada por las tasas de interés. Bueno, y como dijo Nicolás, hoy día les queríamos también presentar un nuevo proyecto que tenemos. Es una plataforma digital que se llama Flip. Es el canal a través del cual vamos a ofrecer nuestros fondos mutuos de manera totalmente digital, a través del celular, con reconocimiento facial. Va a ser tan fácil invertir como desinvertir, como hacer inversiones adicionales o hacer rescates parciales. Va a ser solo a través de un clic y reconocimiento facial. Básicamente esta plataforma es una plataforma que le hemos diseñado en conjunto con los fundadores de Cambista. De hecho, hemos unido fuerzas entre los especialistas en tecnología, que ya tienen un negocio, digamos, exitoso, que ha funcionado en el tiempo, y nosotros que somos los que tenemos toda la experiencia en inversiones.
¿no? Y de esa manera nos hemos juntado y hemos desarrollado esta plataforma digital para poder invertir a través del celular en nuestros fondos mutuos con ciertos perfiles de riesgo, ¿no? Esta misma plataforma te da ciertos perfiles de riesgo y en función a eso te recomienda ciertos fondos mutuos. Es súper sencillo, súper dinámico y con esto lo que estamos buscando es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, democratizar el mundo de inversiones y también democratizar el idioma, tratar de hablar en simple, hablar fácil y que gente de cualquier edad, de cualquier rubro nos pueda entender en materia de inversiones, que eso es una de las cosas que para nosotros es la más importante, porque es la que genera más confianza en los clientes, ¿no? Entonces, bueno, solo para cerrar, ahí están algunos de nuestros contactos y abro la opción a que pregunten todo lo que quieran preguntar. Buenas, gracias, Lu. Solamente para aclarar el tema de Flip, en realidad no ha cambiado absolutamente nada, sobre todo para los que están conectados, que ya son clientes de Independiente, ¿no? Es simplemente un canal, ¿no? Entonces, los fondos mutuos siguen siendo los mismos, el servicio sigue siendo el mismo, el equipo sigue siendo el mismo, simplemente, como mencionó Lu, el objetivo era juntar fuerzas con gente que dominaba la parte de tecnología, ¿no? Que son Daniel y Pablo, que son los fundadores de Cambista, y nosotros aportar nuestro know-how en la parte de inversiones para poder generar este canal que puede llegar cada vez a más personas, ¿no? Entonces, los fondos mutuos siguen siendo los mismos y el equipo sigue siendo el mismo, ¿no? E Independiente sigue manteniéndose igual, ¿no? Solamente para aclarar eso, especialmente para quienes son clientes, ¿no? Y se podrían estar preguntando si algo va a cambiar con respecto a eso. La respuesta es no, simplemente el canal, va a haber este canal adicional para ustedes, ¿no? Y de hecho, tanto quienes lleguen a través de Flip como quienes ya son clientes de Independiente van a tener acceso a la plataforma. Y de hecho la idea también es que sea más fácil para ustedes también, ¿no? Van a tener la página web para poder suscribir dinero, rescatar dinero también y ver el detalle de sus inversiones en tiempo real. Va a ser mucho más fácil para ustedes también, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea, ¿no? Y también aclarar que es solamente un canal y que nada está cambiando, ¿no? Independiente sigue manteniéndose, el equipo también, ¿no? Y los fondos también, ¿no? Básicamente eso. Entonces, como dijo Lu, abrimos la posibilidad de que haga alguna pregunta. Quienes quieran hacer una pregunta por el micrófono, pueden levantar la mano y nosotros les habilitamos el micrófono para conversar, o si no, pueden dejar sus preguntas en el chat y nosotros encantados de conversar con ustedes. Puede ser de cualquier tipo de pregunta, ¿no? En relación a lo que pasó en el mes, en relación a Flip, en relación a lo que está pasando en el país también, ¿no? Cualquier tema que tengan en la cabeza que quieran conversar. Eli, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Puedes prender el micrófono? Sí, buenos días. Sí, ¿Qué tal? buenos Buenos días. días. Muchas gracias por este webinar. Ha estado muy claro. Los felicito por esta nueva iniciativa que han tenido en esta inversión. Y realmente sí, efectivamente, es un poquito difícil llegar a las personas, a la mente de las personas en invertir en un fondo y sobre todo en un escenario de incertidumbre donde aparentemente nos amenazaba la guerra y podía caer toda la bolsa de valores quizás, ¿no? Y perder las inversiones, ¿no? Y como ya lo han mencionado, ese escenario de incertidumbre como que ha disminuido un poco y ha levantado un poco la confianza para poder invertir. Y precisamente eso, ¿no? Es cómo llegar a las personas para que puedan romper el miedo de realmente colocar su dinero en un fondo que no va a estar en el país, sino en el extranjero y va a ganar una mejor rentabilidad que la que ofrecen los bancos, ¿no? Entonces era eso precisamente, que nos expliquen un poquito de cómo se aseguran que efectivamente el dinero va a estar protegido, que no va a haber una pérdida total de este capital que se logra invertir, y también la facilidad que nos están dando de poder rescatar en cualquier momento el dinero, cosa que no se da en otras instituciones, porque siempre tienen que esperar un tiempo prudente para poderlo rescatar, ¿no? Y eso precisamente quería recalcar en esta exposición. Gracias. Gracias, Gracias, Eli. Eli. Dale. Dale, Nacho, dale. No, mira, con respecto a tus inversiones, puedes estar tranquila, ¿no? Porque estas inversiones están todas en Estados Unidos, están todas en dólares y están todas
asignadas en las empresas más importantes del mundo, que son las que están liderando el crecimiento mundial, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, digamos, no debes de preocuparte de que tú puedas perder tu capital a la hora de invertir con nosotros, ¿no? Hay una historia muy clara, ¿no? Una estadística muy clara de cómo las inversiones en Estados Unidos en este tipo de empresas han venido subiendo en los últimos 200 años, ¿no? Siempre hay crisis, siempre hay eventos no esperados, ¿no? Que hacen que momentáneamente las inversiones sufran de movimiento, de volatilidad, que fluctúen, ¿no? Eso es parte inherente al riesgo de hacer una inversión, ¿ya? Lo cierto es que en este tipo de inversiones lo que tienes es un movimiento, digamos, como el que se ha dado ahora por el tema de la guerra de Ucrania y otras variables como el tema de la tasa de interés y el tema de la inflación, pero la historia es muy clara en decirte que estos son eventos que se dan de pronto y que después todo regresa a la normalidad y sigue subiendo, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso en Estados Unidos en sus principales empresas? Eso sucede porque ese es el país que generalmente es el que siempre resuelve todos estos problemas, ¿no? Cada vez que tienen un problema al frente, funcionan, ¿no? Resuelven, ¿no? Entonces, institucionalmente son muy, muy poderosos, ¿no? Entonces tienen un sistema de justicia y tienen un nivel institucional muy fuerte que le permite a todos los empresarios, ¿no? Y a todos los sistemas de poderes, digamos, funcionar para reinventarse, para ver qué es lo que falló y otra vez salir adelante, ¿no? O para resolver cualquier inconveniente que tienen al frente, ¿no? Hoy día, por ejemplo, ¿no? En una guerra como la de Ucrania, el precio del petróleo se dispara, ¿cierto? Los gringos, hace más de 20 años, tenían problemas de abastecimiento de petróleo y por eso habían tantos conflictos con el Medio Oriente, que es el principal ofertante de petróleo en el mundo, ¿cierto? Y decidieron que esto no les iba a volver a pasar o que en algún momento tenían que resolverlo, habiendo sido un país con amplias reservas de petróleo y habiéndolas consumido casi todas, ¿no? Por un problema logístico ya no podían acceder a más petróleo. Entonces, durante más de 20 años, estuvieron estudiando la manera de poder sacar ese petróleo que tenían debajo de la tierra, que ya no podían sacar porque estaba muy lejos, entre las piedras pegado. Bueno, inventaron un sistema, con tecnología, con inteligencia, con academia, con recursos, y a eso me refiero con sus instituciones y cómo funcionan y qué bien funcionan. Lograron desarrollar una tecnología que les permitía poder llegar a sacar más petróleo debajo del suelo americano. Eso significó casi duplicar las reservas que tenían de antaño, para lo cual se convirtieron en superavitarios de petróleo en el mundo, para lo cual ya no necesitaban importar petróleo de otros lados. Hoy, en una guerra como la de Ucrania, los Estados Unidos no tienen un problema para importar petróleo. Ellos tienen reservas suficientes para poder autoabastecerse. Uno. Dos, han ido resolviendo el tema económico de ser un país empresarial, digamos, de sector real, a una economía de servicios. Hoy día los gringos se sustentan sobre una economía de servicios. 2/3 de la economía, si no es más, son servicios. Entonces no dependen tanto del petróleo como dependían antes. Entonces ya no dependen del Medio Oriente y tampoco dependen para poder moverse, digamos, para que la economía se mueva como antaño, ¿cierto? Antes el petróleo se disparaba y le pegaba directamente a la canasta de consumo del americano. Ya no. Ya tienen petróleo suficiente y dos, ya no le pega directamente en la proporción que le pegaba antes. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, de cómo ellos van resolviendo a lo largo de la vida todos los problemas que tienen al frente para poder seguir generando valor y poder seguir creciendo. Por eso no es casualidad que las empresas más importantes y más grandes del mundo hoy día estén en Estados Unidos, ¿no? Las principales, la Google, las Microsoft, ¿no? Las Amazon, las Apple, son americanas. Tú te vas a Europa y no vas a encontrar ni una empresa así, ¿no? Entonces
constantemente se están reinventando, constantemente están reinventando el mundo, constantemente lo están haciendo más grande, ¿no? Hay un factor de productividad muy potente que hace que los individuos de esa economía puedan desarrollar ideas, ¿no? Puedan ponerlas a trabajar y puedan hacer crecer su economía y hacer crecer la economía del mundo. Ese es el motivo por lo cual estas inversiones que hacemos nosotros, que están allá y están en esas empresas, ¿no? En una mezcla muy conservadora, como mencionaba Luciana, pueden tener fluctuaciones eventuales como las que tienen ahora. Pero no es cuestión de semanas en este tipo de crisis para que se recuperen y otra vez lleguen a hacer los rendimientos objetivos del fondo, ¿no? Para este caso, además, en particular, lo que nosotros hacemos es una mezcla muy conservadora, ¿no? Tenemos solamente un 30% del portafolio o un 35% del portafolio en acciones y la diferencia está en bonos. Eso significa que la opción más volátil, digamos, la que más se mueve, que son las acciones, es lo que menos tiene el portafolio, y la opción menos volátil, la que menos se mueve, que son los bonos, es lo que pobla la mayor parte del portafolio. Eso te permite que en una crisis como esta, ante todos los titulares y a todo el miedo que te pueda generar y toda la incertidumbre, el portafolio nuestro esté 2-3% abajo y no más. Entonces, si bien es negativo, se cae mucho menos de lo que se cae el resto. No pasan pocas semanas y se empieza a recuperar. Eso es lo que la historia dice. Yo no tengo y no tenemos una bola de cristal para decirte en cuántos días se va a recuperar, pero sí te puedo garantizar que mientras que Estados Unidos lidere la economía mundial, estas inversiones se van a recuperar. La historia dice que pronto, si queremos especular un poquito, pensamos que probablemente va a ser pronto también. El tema de la guerra o se normaliza o se acaba, ¿no? Y los gringos van a seguir caminando y van a seguir inventando el mundo y sus empresas van a, por lo mismo, hacer más utilidades y van a valer más. Entonces, este es el tipo de cosas que sucede cuando uno hace una inversión. A veces sucede en esta magnitud, que es una magnitud importante, ¿no? Todo se cae un montón. Felizmente esto se cae mucho menos porque es mucho más conservador y está en la economía que siempre camina. Pero van a haber momentos en que se va a caer más inclusive. La historia nos dice que cada 18 meses más o menos se cae lo que se ha caído ahora, ¿no? Ese 2-3%. En promedio más o menos, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Y la historia también nos dice que cada 5 años se cae más o menos 20%. Eventualmente vamos a enfrentar esa situación. Para poder enfrentar esas situaciones, repito, ¿no? Hacemos una cosa muy conservadora. Si tú estás 2-3% abajo en el medio de una guerra, en el medio de la subida de tasas de interés potencialmente más grande de toda la historia, en un periodo de inflación que no se da desde 1970, probablemente en términos relativos no te anime a vender, que es donde pierdes tu capital, si es que vendes, sino que te anime a comprar, sabiendo que eso después se va a recuperar y va a seguir caminando en el tiempo, ¿no? Porque estás invertido en lo más conservador y lo que siempre camina. Ese es un poquito lo que tienes que tener en mente. Hay dos fondos, como mencionaba Luciana, el fondo principal, que es el portafolio modelo Gamnick, donde están la mayoría de nuestros clientes y todos los clientes del Family Office, ¿no? Que es el que se ha caído 2 o 3. Y hay otro que es el agresivo, donde están los más jóvenes, ¿no? Que como mencionaba, que lo único que hace, digamos, es esa mezcla de 35-75, la voltea, ¿no? Le pone mucho más acciones y mucho menos bonos. ¿Para quiénes? Para los más jóvenes, que buscan tomar un poco más riesgo, que ya conocen el portafolio modelo Gamnick, que les parece un poco aburrido y que no tienen miedo a tomar un poco más de fluctuación por un poquito más de rentabilidad, ¿yo? Para eso, como bien mencionaba Nico, está el tema no para eso, en realidad para todos, pero el tema de Flip, que es esta nueva compañía que tenemos con la gente de Cambista, con los accionistas, funciona muy bien, porque los chicos conocen muy bien la tecnología. Créanme, yo me he demorado como media hora en entrar a este Zoom. Ya estaba desesperado, ya. Estaba más asado con el Zoom que con Pedro Castillo dejándome sin chamba un día. El Flip es simplemente poder entrar y salir de estas cosas a través del teléfono.
muy cómodo, así se hace en los países más desarrollados del mundo y nosotros ya tenemos esa tecnología y los chicos lo están usando un montón. Para los viejos, créanme, no es tan complicado, yo ya lo vi, se puede hacer también. Y con respecto a la liquidez, y es un canal, como dice Nico, ¿no? Al final es una manera de entrar. Tú puedes entrar vía papeleo o puedes entrar vía el teléfono firmando o vía flip. Simplemente es más fácil el flip tal vez para los chicos, ¿no? Pero eso es, básicamente, para terminar de contestar las preguntas que hiciste con respecto a la liquidez, sí, esta es una opción que te permite tener tu plata en tu cuenta apenas la pidas. La pides y creo que no pasan 2 días y la tienes en tu cuenta. Y eso funciona porque todas las inversiones que están adentro del fondo son 100% líquidas. Son 100% líquidas porque están en Estados Unidos, en las principales empresas, que están expuestas en un mercado que es 100% líquido, que es el más profundo del mundo, que es el más líquido del mundo. Eso significa que los 250 y tantos millones de dólares que manejamos se pueden vender en segundos y todos pueden tener su dinero en 1 o 2 días como la ley lo manda. No hay ninguna restricción para salir en ese sentido y tampoco hay ningún costo. Esa es una de las cosas que nosotros hemos implementado en nuestros productos, que sabemos que los clientes valoran muchísimo, ¿no? El saber que se pueden llevar su plata, la totalidad de su plata, en el momento que lo quieren. Y eso funciona porque estás en las cosas más seguras del mundo. Si tú estuvieras en un país menos seguro, un poquito más inseguro, y tratas de vender algo, tal vez nadie te lo compra, ¿cierto? Tal vez hoy día vas a la Bolsa de Valores de Lima y tratas de hacer alguna transacción y va a ser complicado, porque si hasta ayer todos pensaban y teníamos portadas de Semana Económica que decía que no pasaba nada en este país y que la gente estaba regresando su dinero para invertirlo, tal vez hoy día no piensan igual. Que otra vez nos valida la tesis de estar invertidos afuera, ¿cierto? Porque siempre hay un costo de estar acá, ¿no? Un costo muy alto, ¿no? Que eventualmente hace que las cosas retrocedan o se pongan más caras para venderlas, ¿no? O no las puedan vender, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema de liquidez es algo muy, muy valioso que está al alcance de todos. Buenas, gracias Nacho, y gracias Eli por tus preguntas. Hay algunas preguntas en el chat, de hecho hay un par que se relacionan. Luis Alberto y Miguel nos preguntan con respecto al monto mínimo de suscripción y cómo este va a ser a través de Flip. El monto mínimo es el mismo porque, como mencioné, los fondos mutuos son exactamente iguales, ¿no? Los independientes son los que se ofrecen a través de Flip y tienen las mismas características. Entonces el monto mínimo de suscripción se mantiene, por ahora sigue siendo de $1000, y de hecho, como menciona Miguel en el chat, ya iniciamos trámites con la SMB para que el monto mínimo sea $500. Les mentiríamos si les dijéramos una fecha exacta en la cual ese cambio va a estar implementado, porque ahí dependemos un poco del regulador, pero ya estamos en trámites y no debería pasar de las siguientes semanas, ¿no? Para que ya todos puedan invertir a partir de $500. También nos pregunta Patti, y de hecho Nacho ya diste un poco un overview general de cómo se puede, cómo esperamos que se comporte el mercado, ¿no? Pero nos pregunta puntualmente en los próximos meses, ¿no? En el corto plazo, en base a la experiencia que tenemos, ¿cómo creemos que se va a acomodar el mercado? Sí, mira, es imposible saber, ¿ya? Digamos, pero sí podemos especular para divertirnos. Pero básicamente las inversiones se mueven por expectativas, ¿no? Las expectativas de los agentes, que son las personas o las empresas que invierten, que hacen estas inversiones a través de acciones o bonos o parecidos. El ejercicio que hacen muchísimos, los que más participan de estas cosas, es pensar, digamos, cómo le va a ir a esas empresas en los próximos 10 años. Eso es lo que piensan. Cuando viene un inversionista enorme, como un fondo mutuo o una AFP, y hablo a nivel mundial, que son los que dominan este mercado, ¿no? Por el tamaño que tienen, americanos, europeos, de todas partes del mundo, lo que ellos están pensando es, a la hora de comprar las acciones de Apple, es cuánto vale Apple, ¿no? Y convencionalmente, para valorizar una empresa, muchos lo que hacen es pensar en cuánto plata va a ganar Apple en los próximos 10 años, ¿no? Y la verdad es que saber cuánta plata va a ganar Apple, o sea, qué nivel de utilidades va a tener en los próximos 10 años, es bien difícil de saber, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque la tecnología va avanzando, ¿no?
la competencia va avanzando, ¿no? Y hay un millón de variables alrededor que también influyen, la tasa de interés, ¿no? Esas utilidades dentro de 10 años, en términos de dólares, para una inflación de 3 o 4% histórica, y imagínense ahora que hay una de 7, no son los mismos dólares de hoy, no alcanzan para lo mismo. Entonces hay un descuento, ¿cierto? Esa plata que va a ser Apple en el año 10, cuando tú la sumas hoy día, no la sumas por una cantidad igual que ahora. Le tienes que meter una mochada ahí, un descuento, porque hay una tasa de interés, hay una inflación ahí que se la va comiendo. Entonces, esos pequeños detalles, ¿no? ¿Cuánto cuesta esa plata? ¿Cuánto cuesta financiar las operaciones de Apple? ¿No? La deuda que carga, ese costo de capital que tiene el accionista, y ese financiamiento que agarra de los bancos para crecer, para desarrollar sus proyectos, tiene un costo que está ligado también a la tasa de interés, que es el costo de dinero, que también varía un montón. Haces una pequeña variación de eso y los resultados te cambian notoriamente, ¿no? Para dar un ejemplo, o sea, si tú agarras una empresa y ves sus utilidades de los próximos 10 años y cambias la tasa de interés en 1 o en 2 puntos porcentuales, ¿no? Probablemente el precio de la acción te cambia 20 o 30%. Y así hay un millón de variables, y sobre todo las variables que no conocemos, ¿no? Nadie se iba a imaginar 15 años atrás que íbamos a tener un aparato como este. Íbamos a estar pudiendo hablar de esta manera. Nadie se iba a imaginar que pudiéramos tener un Apple con 3 cámaras y con 1 tera de capacidad para poner 50.000 o 60.000 fotos de una resolución espectacular, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de información que viene al futuro es la que no sabemos, no la que sabemos hoy. Entonces, adivinar el futuro es imposible. Tradicionalmente, se especulaba mucho y se adivinaba mucho, entre comillas, qué iba a pasar con las acciones, porque era un mercado muy chico, y con los bonos, porque era un mercado muy chico. Hace 40 o 50 años muy pocos participaban, y la gente que participaba no conocía mucho del tema. Entonces era fácil identificar quién estaba especulando mal y quién estaba especulando bien, ¿no? Qué cosa estaba barata y qué cosa estaba cara, porque era un mercado muy poco profesional, de gente que no sabía realmente valorizar una empresa, ni siquiera para la magnitud de variables que les mencioné, para lo complejo que significa. Entonces sí podías ganarle un poco al resto y comprar algunas acciones y ganarle al otro, ¿no? Y rendir más. Hoy día eso es imposible. Deben haber en el mundo 10 millones de analistas de Apple, no sé cuántos millones de todas las demás empresas. Entonces, lo más probable es que los precios sean bien perfectos a la realidad de hoy, digamos, a las variables que juegan hoy. Sin embargo, las variables que juegan a futuro, créanme, que no las sabemos. Entonces, es muy difícil especular qué va a pasar con eso, ¿cierto? Cuando Steve Jobs vivía, y bueno, y cuando se muere, la empresa valía 100 o 200 billones, y hoy día vale 3 trillones, ¿no? Entonces, alguien podría decir, o sea, mucha gente piensa que se fue Steve Jobs y pucha, qué pena, ¿no? El Apple no mejoró tanto, ¿no? Sin embargo, el pata que la maneja hoy día, pues la sacó del estadio, como dirían algunos, ¿no? Le ha metido un valor, pues, de 15 veces a la compañía, ¿no? Es de locos, ¿no? Eso nadie se lo imaginó. Todo el mundo pensaba que la compañía se iba a quedar mucho más tranquila, inclusive otros pensaban que iba a quebrar porque ya no estaba el genio. Sin embargo, este pata la pasó de 200 billones a 3 trillones. Entonces, es muy difícil. Habiendo dicho eso y lo complejo que es tratar de adivinar qué es lo que va a pasar con los precios de las cosas en el futuro, a veces nos divertimos haciéndolo, ¿no? Lo que pensamos nosotros es que esta guerra ha sido una guerra... Es una guerra más mediática, ¿no? Y es una guerra, digamos, no convencional, ¿no? Digamos, es más un tema que se exagera en los medios, ¿no? Y que probablemente va a dejar de ser importante en las próximas semanas, ¿no? Independientemente de eso, el mundo es diferente ahora, ¿cierto? Entonces, si no le puedes vender el petróleo a los europeos, se los vendes a los chinos, ¿no? Y si tienes un problema para pasar tu gas a Ucrania, y eso implica que toda la OTAN tenga que entrar a jugar, créanme que es bien difícil que entren a jugar, porque ahí se meten en un problema con los gringos, ¿no? Entonces, los intereses
están bien poco alineados a que a esos escales. Sin embargo, la prensa juega partidos diferentes, ¿no? Hay más un tema político probablemente ahí, ¿no? Demostrar un poder que la realidad de lo que está sucediendo. Nadie quiere guerras, nadie quiere muertos, pero te volteas pues a todos los recovecos del mundo y hay bastantes más muertos y bastantes más guerras y bastantes más conflictos de los que hay en Ucrania y en Rusia. Sin embargo, a este es el que se le ha dado toda la atención y eventualmente te puede jugar en contra del mercado, sobre todo cuando viene pues inflado con temas de tasa de interés. Viene con varios sustos, ¿no? La gente no deja de estar, no deja el trauma de la pandemia, entra el trauma de la inflación, entra el trauma de la tasa de interés, le metes un conflicto en Ucrania que la prensa lo eleva y de pronto todo el mundo se asusta y todo el mundo vende, ¿no? Cuando tú tienes un portafolio que se cae mucho menos, ¿no? Te da la mano para no vender, ¿no? 2-3% abajo con una guerra, no conozco un cliente nuestro que haya vendido, ¿no? El problema es cuando estás 9, 10, 11 o 12% abajo, la estadística dice que el 99% vende. Por eso lo hacemos conservador, ¿ya? Porque es un juego donde te caes menos no vendes, si te caes más sales despavorido y ahí cuando pierdes tu plata. Lo que pensamos nosotros que va a pasar es probablemente lo mismo que ha pasado en toda la historia. Esta es una guerra que va a terminar rápido, ¿no? Los precios van a regresar a su lugar. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque, digamos, antes de los precios de la guerra y porque además vemos una economía mundial muy fuerte, ¿no? Los resultados, las empresas vienen caminando de manera muy importante, o sea, el crecimiento esperado para la economía mundial este año es altísimo, ¿no? Los americanos son la referencia mundial, ya están a pleno empleo otra vez en Estados Unidos. No hay digamos, el desempleo está en 3.6, otra vez récord histórico de personas empleadas. Y eso va, y en un país en donde la gente que tiene empleo sale y consume, es un país consumista, la economía va a caminar, las empresas van a dar plata y eso va a hacer, digamos, que la cosa camine de manera importante para las compañías. Si apenas empiecen a dar plata y se vean los resultados y se rompan los récords históricos de utilidades de las empresas otra vez, probablemente los precios de esas inversiones en la bolsa van a ponerse al día o van a seguir ese camino o van a subir. Eso es lo que nosotros pensamos. A diferencia de 1970, en donde hubo inflación con recesión, ¿no? Acá no vemos señales de recesión para nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Vemos una economía mundial muy fuerte. Una referencia cercana, digamos, y hasta anecdótica, es el Perú. Es increíble, con todo lo que vivimos todos los días, cómo hemos tenido un país que ha crecido el año pasado 13%. Es increíble que hayan 48.000 millones de dólares de inversión privada en este país para este año. Es increíble que enero, febrero y probablemente marzo la proyección de crecimiento de PBI para Perú la van a subir otra vez. Y van a empezar a hablar de no crecer 2 o 3, sino 4 o 5, ¿no? Con un tipo de cambio en 3.60 y nada ahora, ¿no? Es de loco. Pero esa es la economía mundial que empuja los precios de los commodities, ¿no? Y nosotros tenemos cobre, tenemos oro, ¿no? Y ese es un país que ha estado ordenado macroeconómicamente durante años, ¿no? Y la economía se empieza a mover. El informal sale a la calle, la minería funciona, genera las utilidades más grandes de toda la historia, así no todo se invierta, igual el número de inversión es enorme, con eso todo el resto de la economía informal se mueve y el país avanza, económicamente hablando. Eso es lo que está pasando en todo el mundo. Mal que bien, con unos productos o con otros, con unas situaciones u otras, ha habido un estímulo monetario y fiscal muy fuerte que ha permitido que todas las economías del mundo estén creciendo y van a crecer. Esa es una realidad que estamos viendo. Los precios de las cosas en las inversiones deberían ponerse al día y deberían crecer de la mano de esa realidad, tarde o temprano. Probablemente más temprano que tarde en la medida que se acabe la guerra y probablemente más temprano que tarde en la medida que el costo del dinero, que lo están empezando a elevar para retirar el dinero de la economía, para que no haya tanto dinero y para que no se genere tanta inflación, ¿no? En la medida que eso lo retiren de manera adecuada, las cosas regresan a su sitio y suben de precio, ¿no? Yo especulo que en los próximos meses todo esto va a regresar de
en la próxima semana regresa a su sitio y en los próximos meses empieza a caminar otra vez. El otro escenario es que se le haya pasado la mano pues a los gringos y hayan dejado mucha plata en la economía y la cosa se infle mucho y persiguiendo retirar la plata de la economía están un poco tarde, ¿no? Y la cosa no va tan bien y esto genera que tengas que subir el costo del dinero mucho más porque si no se infla mucho, ¿no? Vas corriendo atrás de la inflación y eventualmente malogras el crecimiento de la economía y entras en una recesión. Ese es otro escenario que yo lo veo bien poco probable, digamos, pero estamos entrando al mundo de la especulación otra vez, para lo cual lo que podría pasar es que las acciones en Estados Unidos se caigan 20%. Y estaríamos en uno de esos eventos que se dan cada 5 años, en donde las acciones en Estados Unidos se caen 20%. Lo que te va a pasar a tu portafolio ahí, al moderado, que se va a caer alrededor de 5 o 6. ¿No? Y probablemente ahí salgan los gringos a estimular otra vez la economía, ¿no? A hacer lo que han hecho siempre en las últimas 50 recesiones, que es estimular su economía, reinventarse, ponerse al día, y no van a pasar semanas o meses para que todo se recupere y otra vez hagas la rentabilidad que tienes que hacer. Al final, más que un juego de tratar de entender lo que va a pasar en el mundo a futuro, tan complejo y tan difícil como mencioné como el ejemplo de Apple, y tan complejo y tan difícil como hablar de una guerra que nadie le entiende, ¿no? Es pensar qué es lo que generalmente pasa con las inversiones en los eventos que se generan a raíz de las cosas que hacen los seres humanos, ¿no? Que son guerras, que son recesiones, que son crecimientos, etcétera, etcétera. Y lo que dice la historia es muy clara. Cada 18 meses las acciones gringas se caen 10, al fondo PMG le va a pegar en 3. Cada 5 años se caen 20, al fondo PMG le va a pegar en 6. No pasan semanas de esos eventos para que todo regrese a su sitio. ¿Por qué? Porque estás en las principales empresas gringas, los gringos se reinventan rápido, estimulan su economía rápido y están encaminados otra vez. Por eso esa bolsa gringa ha hecho 8% anual en los últimos 200 años, en promedio, ¿no? Y por eso nuestro portafolio, que sigue un poco esta línea, de manera muy conservadora, solo con 35% en acciones, ha rendido 5 o 6% en los últimos 13 años en promedio. Entonces, yo los invito a pensar de esa manera, ¿no? Más que tratar de entender qué va a pasar en 10 años o qué va a pasar en 3 meses o en 6 meses, porque lo que hay atrás de eso es mejor me salgo y entro después, ¿no? En el momento adecuado, ya sabemos lo que pasa. Luciana tiene unos gráficos ahí en donde te dicen exactamente lo que te va a pasar. No vas a poder hacerle un timing al mercado. Nunca vas a poder salir y entrar en el mejor momento. Es imposible. Si es que eso fuese posible, no estaríamos hablando, pues, ¿no? Todos seríamos millonarios. Ni un robot comprando en el punto más bajo y saliendo de regreso le puede ganar a nadie, a un ser humano, agarrando la historia, ¿no? Entonces, más que pensar en esas cosas que son las que angustian a mucha gente, ¿no? ¿Qué va a pasar con la guerra? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con la inflación? Lo que tienes que pensar es que tienes un portafolio que se va a caer mucho menos y que va a regresar mucho más rápido porque está invertido en las cosas más seguras del mundo. Así, mañana hay una recesión y que no le vas a poder hacer timing al mercado. Entonces, la única manera de poder hacer un 5 o 6% de rentabilidad es en un portafolio recontra conservador en las cosas más seguras del mundo, que es lo que hacemos nosotros. Todo lo demás es una ilusión de tratar de entrar y salir en el mejor momento, inclusive tomar más riesgo, tal vez para los más jóvenes no, porque lo que hace eso es que al final te asustes, te caigas mucho y salgas desfavorido. Pero en corto, la manera de pensar, la más eficiente para hacer 5 o 6% de rendimiento al año es esa, sabiendo que estás en lo más seguro y que se cae poco y se recupera rápido, así haya una recesión, así haya inflación, así haya lo que sea en Estados Unidos, ¿no? Más que estar especulando qué es lo que va a pasar, ¿no? Por eso nosotros siempre decimos, bueno, podemos especular para vacilarnos, ¿no? Pero en verdad nunca la vamos a chuntar. En donde no podemos fallar es en tener al cliente cuidado en un portafolio tranqui, ¿no?
que le permita no caerse mucho y recuperarse rápido para que no se vaya y pueda ganar ese 5 o 6%, en donde él hace un negocio y nosotros también, porque no se va. Ese es un poquito el mensaje, pero especulando, yo creo que va a ser un buen año. La historia dice que este año debería ser bueno, yo creo que va a ser bueno, yo creo que la guerra ha sido mucho titular, ¿no? Creo que ya está pasando un poquito de lado el tema también, y creo que el tema de la tasa de interés es un tema que los gringos manejan mejor que nadie. Ellos son los que han metido toda la plata, ¿quién mejor que ellos para poder sacarla? No van a dejar que se desinfle. Se desinflaron en el 30 y se desinflaron en el 70. Tremendas lecciones aprendidas. En el 2008 arreglaron la fórmula, en el 2018 se vuelven a equivocar. Yo no creo que vaya a meter la pata esta vez para nada. Lo veo a Powell recontra firme en preferir inflar y estar a pleno empleo que desinflar y generar desempleo. Y sabiendo que él es el que ha metido la plata, el único que la puede sacar de manera ideal es él también. No veo por qué no lo puede hacer. Pero otra vez, yo estoy especulando porque probablemente de repente Powell se equivoca o de repente pasa otra cosa en el mundo, ¿no? Que hace que todo se comporte de manera diferente, para lo cual tienes un portafolio tranquilo. No le va a pasar nada. Se va a caer un poquito. De repente se cae un poquito más, pero mucho menos que el resto. Te va a dar la tranquilidad para no vender y esperas, recuperas y haces tu rentabilidad. Eso es lo que hacemos acá. Gracias, Nacho. Y gracias, Pati, por tu pregunta. Tenemos un par de preguntas más acá en el chat. La primera de Miguel es con respecto a Flip. Nos pregunta si es que invirtiendo a través de Flip la rentabilidad esperada es la misma que en Independiente. Y la respuesta es sí, ¿no? Como mencioné, de hecho los fondos son los mismos, son exactamente los mismos. Son los fondos independientes, ¿no? Simplemente es un canal Flip a través del cual vas a poder invertir en los mismos fondos. Y estos tienen las mismas características porque son los mismos fondos, ¿no? La misma rentabilidad esperada, la misma volatilidad, composición, liquidez, monto mínimo de permanencia, monto mínimo de suscripción, etcétera, ¿no? Las características son exactamente las mismas y de hecho algo importante para mencionar es que la sociedad administradora de fondos sigue siendo independiente. No hay una para Flip y otra para Independiente. En ambos casos es independiente y en ambos casos independiente es la que está regulada por la SMB también, ¿no? Entonces, un tema importante para mencionar ahí. Y de hecho, Miguel también nos pregunta cuáles son las expectativas que tenemos con respecto al tipo de cambio, teniendo en cuenta el panorama peruano actual. Tipo de cambio en Perú, para abajo. Y siempre, digamos, la cantidad de plata que ha entrado al país el año pasado y la cantidad de plata que está entrando al Perú por el tema de la minería es sin precedentes. Este es el boom minero más grande de toda la historia que ha habido en el Perú. Nunca en la historia ha entrado tanta plata. Nunca en la historia en el Perú va a haber tanta inversión privada que va a haber este año. Cuando hablan de crecimiento de la inversión privada cero, están hablando de crecimiento de la inversión privada cero. Eso no significa que no van a haber 50.000 millones de dólares de inversión privada en el Perú. Y eso no tiene ningún precedente en la historia del Perú. Los mineros han tomado la actitud que yo vi en la portada de Semana Económica ayer. La plata regresa, no pasa nada. Muchos peruanos han tomado esa actitud. Lo ven a Castillo, que no puede hacer mucho, ¿no? Que no puede cambiar la Constitución porque no tiene los mecanismos legales y porque tampoco tiene la legitimidad, ¿cierto? Tienes un Congreso tirado para la derecha, en todo caso en ese sentido, a nivel democrático, y lo que dicen los mineros es business as usual. Estoy ganando la plata que nunca en la historia he ganado. Porcentualmente no voy a invertirla como si estuviera con Alan García, inclusive con Humala, es menos, pero eso sirve para romper cualquier récord histórico de inversión privada minera en el Perú. Eso activa automáticamente todo el sector aledaño a la minería, que es toda la demanda interna peruana, ¿no? Este país es un país que se prende, que arranca por la minería, y una vez que arranca por la minería, todo ese dinero que entra a la economía por la minería prende todo lo demás. Transportes, metalurgia, todo lo que se puedan imaginar. Y eso llega a todo el sector informal que sale a ganarse el pan cada día y hace que la economía funcione. Por eso,
Yo especulo que no vamos a crecer 2 y 3%, como todos dicen, sino probablemente 4 y 5%. Y yo especulo que todo el tema de inversión y demás se va a activar de manera positiva. En ese sentido, el tipo de cambio no tiene otro lugar, a mi juicio, para ir si no es para abajo. Está en 3.67, yo lo veo también en 3.50 y también lo veo en 3.40 y también lo veo en 3.30. Probablemente los modelos de algunos macroeconomistas no te lo pongan ahí, pero para mí es tan simple como la cantidad de plata, de oferta y demanda que hay, y el cuento no tiene precedentes. El tipo de cambio se va para abajo. Pero otra vez, acá hay una tesis muy clara, ¿no? No invertir en Perú. Y la tesis no tiene 2 o 3 años, pandemia y problema político peruano. La tesis tiene 13 años, ¿no? Estos países funcionan hasta que dejan de funcionar, ¿no? Funcionan un rato nada más. Y la mejor referencia de Perú en materia de inversiones es Credit Corp. Credit Corp valía $240 antes de la pandemia y estamos en 170. No sé cómo estará hoy día con los traders que no pueden ir a trabajar, pero ahí está en $170. Entonces, la economía gringa pasó por la misma pandemia y no pasó mucho tiempo y su bolsa regresó a su sitio y ahora está creo que 40 o 50% más arriba de lo que estaba. Si Credit Corp tuviera que estar 40 o 50% más arriba de lo que estaba, estaríamos hablando de $400. Entonces, hay gente que vive con esa ilusión de que va a regresar a 240, se va a 300 y a 400. Igual viven con la ilusión de sus oficinas y sus departamentos y sus casas de playa, pero como les digo, eso se puede dar como no se puede dar, porque estos países no funcionan de manera institucional como funcionan otros países, ¿no? Y se atracan por problemas políticos como los que vemos ahora, ¿no? Desde ideología política hasta reformas que permitan que todo funcione para que se pueda invertir y se pueda crecer de manera adecuada. Para lo cual, no recomendamos invertir en el Perú para nada. Menos especular con el tipo de cambio, que se te puede voltear de un día a otro también, justamente por un tema político, ¿no? Pero, asumiendo, digamos, que todo está más o menos como está ahora, el tipo de cambio debería ir para abajo. Pero eso es una especulación, ¿cierto? Depende del tema político, en realidad. Pero si sigue entrando la plata y este pata no tiene legitimidad y no puede hacer nada, para abajo se debería ir. Increíble, ¿no? Gracias, Nacho. También tenemos una pregunta con respecto a la inflación. ¿Qué cosa esperamos del escenario inflacionario a nivel mundial, ahora que hemos llegado a máximos de varias décadas a inicios de este año? La inflación para abajo también, ¿no? O sea, eso sí, más que un tema especulativo, es un tema, digamos, de oferta y demanda, ¿no? Pasa un poco como el tipo de cambio, ¿no? O sea, yo sí te podría decir, no inviertas en acciones en Perú, porque, pucha, estás ciego a lo que política y económicamente pueda pasar, ¿no? Porque la economía está muy bien. Pero, digamos, en el tipo de cambio es más fácil, porque entra la plata. Entra y entra y entra, y entran las utilidades, y a la hora de hacer el intercambio, el tipo de cambio se cae, porque hay demasiados dólares en la economía, entonces se cae, ¿no? Y ya no existe el riesgo de que Pedro Castillo me va a quitar mi plata en el banco de crédito, y la gente la deja en el Perú, y el tipo de cambio se cae porque hay un exceso de dólares. Entonces, en el tipo de cambio yo sí te diría que es un efecto de oferta y demanda, y que mientras que las cosas sigan igual, se va a ir para abajo. En el caso de las acciones en Perú, sí te diría ten mucho cuidado, porque ahí sí estás hablando de que alguien va a decir, oye, ¿cuánto vale Credit Corp en 10 años? ¿Qué puede pasar en 10 años? Las utilidades de Credit Corp, ¿no? Ya no es un tema de hoy día, es un tema de los próximos años y la expectativa que tú tengas sobre cómo le va a ir a esa empresa en los próximos 10 años. Entonces ahí sí está en 170 y no en 240 y no en 400, ¿no? Entonces tienes que tener mucho más cuidado en ese lado. Nosotros no lo recomendamos para nada. En el caso del tipo de cambio es más fácil ver cuántos dólares y soles hay en la economía y para dónde se va hoy y para dónde se va mañana, y te podría decir con un poquito más de seguridad que se va para abajo. Pero tampoco te recomendaría que inviertas en eso, porque mañana pasa otra cosa y vuela, ¿no? Porque si mañana tienes una revuelta en Lima,
como las que he tenido en Huancayo o las que he tenido en Ica, ¿no? Tienes un problemón en Lima y no hay presidente, y mañana pasado otra vez estamos hablando de vacancia y qué sé yo, de repente esa cosa se voltea también. En todo caso es muy volátil, no inviertas en cosas muy volátiles, no inviertas en algo que no tienes visibilidad para los próximos 10 años, ¿no? Como es una empresa, una acción en Perú, no inviertas en algo, digamos, que tampoco, y que tiene mucha volatilidad tampoco. Por eso Perú para nosotros sale de la ecuación. En cuanto a la inflación a nivel mundial, digamos, pasa un poquito como el tipo de cambio, ¿no? Al final eso se mueve por la cantidad de plata que va atrás de las cosas, ¿no? Y la cantidad de plata que va atrás de las cosas la están retirando de la economía. Y en la medida que retiren la cantidad de plata que va atrás de las cosas, de la economía, las cosas van a caer de precio, ¿no? Cuando ya la persona vaya y pida un crédito hipotecario en Estados Unidos o pide un crédito vehicular y la tasa ya no sea 2, sino sea 6, ya no le alcanza. No es un tema que ya no quiera, ya no le alcanza, entonces ya no puede comprar el carro, ya no puede comprar la casa, ¿no? Por lo tanto, esa demanda se cae, ¿no? Y en la medida que el mundo se normaliza post pandemia, ¿no? Todos los atraques logísticos empiezan a ordenarse, digamos, y todo ese cuello de botella que existía se empieza a arreglar. En ese sentido, los costos logísticos deberían de bajar, ¿no? ¿Tienes temas puntuales como la guerra? Sin duda, ¿no? Y ahí tienes el trigo y tienes el petróleo, pero otra vez, son temas coyunturales. Esa guerra no va a durar 100 años y el mundo es un mundo abierto al comercio. Los gringos son superavitarios en petróleo y ya abrieron todas sus reservas. O sea, el mensaje es, oye, no importa Ucrania, yo tengo todo el petróleo que necesitamos. El precio debería bajar también. Entonces, el fenómeno inflacionario, para concluir, es un fenómeno monetario. Tú le metes plata a la economía se infla. Le sacas la plata a la economía se desinfla. Lo que nosotros pensamos, lo que estamos viendo es que le están sacando la plata a la economía se va a desinflar. Hacia fin de año, ese 7-8% que están viendo en Estados Unidos probablemente va a acabar en 4, en 3, en 2. Eso es lo que estamos pensando nosotros. En ese sentido se va a normalizar un poco el tema económico, ¿no? Buenas, gracias Nacho. Esas son todas las preguntas que tenemos en el chat. No sé si alguien tiene otra pregunta para hacerla por el micrófono o si no por el chat también. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya podemos ir terminando. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado al webinar y como siempre ya los estaremos invitando también al próximo cuando lo tengamos. Y también vamos a estar actualizándoles con respecto al lanzamiento de Flip, que como mencionamos ya debería estar próximo en las próximas semanas, ¿no? Para que ya esté operativo y que todos puedan invertir a través de ahí también. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado y también les vamos a estar compartiendo la grabación del webinar para que la puedan revisar en caso quieran hacerlo. Muchísimas gracias a todos y ya nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias.